teniendo sitios aquí delante. Porque como bien sabéis, muchos de los presentes, que sois gente de teatro, estar hablando a butacas vacías no es agradable. Venga, acercaos, que estamos en familia, que estamos en casa. Aprovechad. Además, así os veo mejor las caras, que sois todos guapísimos. ¿Me animáis? ¿Cómo manda Pedro? Pedro, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene... Así, mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Mira, aquí por aquí también hay algún huevo. Es como si estuviese en mi casa, y eso que no lo es. Es la casa de don Javier. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión, tenemos el placer de darles la bienvenida a un acto muy especial que supone, en primer lugar, nuestro retorno a esta casa, una institución con la que venimos colaborando desde tiempo atrás, muchos años, y que de alguna forma con esta presentación representamos, como digo, nuestro retorno a ella, y se lo quiero agradecer a todo el nuevo patronato de esta casa, representado esta tarde aquí por don Javier Huerta Calvo, patrono de la Fundación Universitaria Española, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y la persona que, como digo, nos ha facilitado poder realizar aquí esta presentación. Presentación de un nuevo libro, pero no es un libro más. De hecho, son dos libros con un reconocimiento además incluido de nuestro nunca bien querido y ponderado Pedro Manuel Villora Gallardo. Se ha quitado el Manuel y el Gallardo, pero para mí, como hace también muchos años que nos conocemos desde nuestra etapa en los colegios mayores, pues me cuesta quitarle el Manuel, ¿no? Yo supongo que es por simplificar, pero... Por simplificar nada más. Por simplificar nada más, ¿no? Y lo de Gallardo también... Hombre, pues, Gallardo va en la postura. En la postura. Es Gallardo y Calavera, Gallardo y Altanero. ¿Qué te voy a decir? Si todos somos gente de teatro y sabemos de dónde viene la gallardía. Por tanto, muchas gracias, Javier, por permitirnos reencontrarnos con esta casa. Y también quiero dar la bienvenida y las gracias a los dos presentadores, junto con Javier, que va a tener Pedro para esta obra: Ofelia y Lear, Cordelia o las cosas persas. Me refiero en primer lugar a doña Marga Piñeiro, una mujer polifacética de la que me ha dicho sobre todo Pedro que es muy buena amiga suya, pero hay que decir que es fundadora de la Real Academia de las Artes Escénicas, que es profesora de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y bueno, ella dice que es una mujer de teatro en todos los sentidos, ¿no? Gracias, Marga, también por acompañarnos esta tarde. Y si me permites, la vamos a felicitar porque ha sido fundadora de la empresa Pentación, que están de cumpleaños, así que felicidades, Marga. Pues felicidades, y bueno, pues en tercer lugar tenemos el placer de darle la bienvenida a Francisco Gutiérrez Carbajo, también hombre polifacético donde los haya, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, escritor, un gran especialista en teatro, en flamenco, en tantas cosas, pero yo le quiero reivindicar como escritor, puesto que acabamos de publicar recientemente una obra suya, Cómo tratar al médico, y además pues es el responsable, el director de nuestra colección Candilejas de Teatro del grupo editorial Sial Pigmalión. Muchas gracias, querido Paco, por estar siempre ahí, sosteniendo el proyecto, apoyándonos en todos los sentidos, y sobre todo también pues buscándonos autores y obras para esa magnífica colección que va creciendo en calidad y cantidad. Y a Pedro, pues ¿qué le puedo decir? Que realmente hemos crecido juntos, nuestro proyecto se ha ido desarrollando a la par que íbamos también profundizando en nuestra amistad, y si empezó en calidad de poeta con nosotros, pues luego es un auténtico orgullo
que forme parte también de la colección Cantilejas, no con esta únicamente, sino que ya hay que recordar que Su Mundo Dante fue uno de los libros con los que comenzamos la nueva etapa, en la que se incorporaron Javier, también la que Paco se hizo cargo de la colección, y en la que ya cuando se dotó de Comité Científico Internacional. Por tanto, gracias por seguir confiando en nosotros y por bueno, pues habernos permitido, como digo, sumar una obra más a nuestro catálogo, porque este año es un año simbólico para nosotros, y el reencontrarnos con personas que estuvisteis desde los inicios, desde los comienzos, es motivo de satisfacción y de orgullo, repito, como dije antes. ¿Por qué? Pues porque un cuarto de siglo no es fácil cumplirlo en el ámbito, en el contexto cultural, sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto independiente que hemos podido mantener con más de 1.950 obras publicadas, con una nómina de autores que supera los 2.600 de 4 continentes, y bueno, pues manteniendo casi intactas la ilusión y la esperanza, ¿no? Porque seguimos siendo optimistas y esperamos que podamos pues celebrar otras efemérides con un plantel de lujo de autores y con obras que yo creo que van a quedar la mayor parte de ellas. Y como saben ustedes, el legado de un editor es su catálogo. Si logramos que permanezcan por lo menos, ya digo, una representación de todas esas obras que hemos publicado, pues se habrá justificado nuestro trabajo. Y gracias a ustedes, porque representan a ese colectivo imprescindible. Podrá haber autores, podrá haber editores, podrá haber personas que intenten mantener la nave, el proyecto, la editorial, o esas ilusiones a las que me refería, pero si no hubiese destinatarios naturales, si no hubiese público, si no hubiese lectores, pues el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Bien, luego, si al lugar, me gustaría comentar un poquito el proceso de edición de esta obra, y también le vamos a hacer un reconocimiento público a Pedro, pero me parece que siguiendo el programa es mejor que seamos ortodoxos y que comiencen los presentadores en el orden que hemos dicho anteriormente. Luego, esto sí que retorno para leer el acta del jurado y para hacerle ese reconocimiento público a Pedro. Muchas gracias a todos. ¿El micrófono funciona? Bien, sean bienvenidos a la Fundación Universitaria Española. Es un placer realizar este acto aquí de la editorial Sial Pigmalión, que, como ha dicho Basilio, pues los años pasados ha celebrado muchas presentaciones de libros, ¿no? En concreto, además, en esta colección de teatro, que aunque la Fundación se ha dedicado más al fomento de la literatura en general y no tanto del teatro, ahora que estoy yo, pues bueno, vamos a intentar que el teatro sea efectivamente una presencia constante en esta Fundación Universitaria Española, que tiene una biblioteca ingente, más de 60.000 volúmenes. Tenemos unos archivos extraordinarios, entre ellos el archivo de la Segunda República en el exilio, el archivo de don Pedro Sainz Rodríguez. En fin, la verdad es que es un gusto trabajar aquí al lado del Retiro, ¿no? Es un buen retiro este, ¿no? Para los que ya estamos en la recta final del camino universitario. Y es un placer también pues que en esta ocasión sea el acto que gira en torno a Pedro Villora, que efectivamente, antes que un dramaturgo, es un amigo
¿eh? Yo recuerdo cómo hace años nos conocimos, creo, porque presentaste tú un libro mío. Efectivamente, Jacinto Benavente, el Teatro Fantástico. El Teatro Fantástico de Jacinto Benavente. Y aunque, claro, yo ya conocía alguna de tus obras, sin embargo, fue el momento en que tuviste la generosidad de hacer aquella presentación que, si no recuerdo mal, fue en la FNAC, ¿no? Sí. Bueno, yo quería aquí simplemente hacer una presentación general de Pedro, sobre el cual escribí hace tiempo. No les voy a leer todo lo que escribí sobre él en ese prólogo a su teatro breve, pero sí me sirve un poco de presentación general, pues mis colegas y sin embargo amigos, Marga y Paco, pues van a referirse más a las obras que tienen ustedes aquí en este precioso volumen. Pedro Villora es un nombre importante en el teatro español de los últimos años. A diferencia de los dramaturgos de las viejas generaciones anteriores, y al igual que otros compañeros suyos de promoción o de promociones cercanas, vive el teatro desde trincheras diversas, y en todas lo vive con verdadera pasión. Pedro es colega, profesor en la RESAZ, lo fue algún tiempo también en la Universidad Complutense, donde se te echa de menos. Volveré. Pues eso, por eso te lo digo. Para un teatrero de raza, tal vez esta faceta profesoral no sea la esencial, pero creo que sí, que en este caso le da un marchamo de rigor académico a su labor, a esta labor de profesor, que en absoluto está reñida con la creación artística. Yo creo que antes bien la refuerza y apuntala, con vistas a esa ideal búsqueda del artista en pos de la obra orsianamente bien hecha. Complementaria de esta labor docente es la investigadora. Sin investigación no tiene sentido el teatro hoy, nos lo decía una vez Sanchi Sinisterra, y fruto de ella son sus muchas publicaciones, estudios y ediciones acerca de autores como Eusebio Blasco, Rafael Alberti, Miguel Miura, Ana María Matute, Fernando Fernán Gómez, Marsillaz, Jaime Salón, Jerónimo López Mozo, Alberto Miralles, Angélica Lidl, Rafael Mendizábal, etcétera, etcétera. Junto a estos trabajos, llamémoslos serios, Pedro ha cultivado de cuando en cuando la frivolité, pues al fin y al cabo sin ella, ¿qué sería del 90% de nuestra historia teatral, de la historia teatral de cualquier país? Así, siguiendo el ejemplo de su admirado Terence Moss, se ocupó de redactar las memorias de dos estrellas cinematográficas de la posguerra, como fueron Imperio Argentina y Sara Montiel, y escribió una estupenda biografía de María Luisa Merlo. Está por hacerse aún la historia de la farándula contemporánea en España, y estos libros de Villora, al igual que las entrevistas con distintos cómicos que ha ido realizando a lo largo de su vida, pues yo creo que contribuirán a esa historia, como les digo, de nuestros farandules contemporáneos. Pedro ha ejercido también la crítica teatral y siempre lo ha hecho con rigor, con amenidad. En la biblioteca teatral de la Fundación Juan Mar pueden consultarse las cerca de 300 reseñas de estrenos que escribió entre 1998 y 2002. Era para el ABC, ¿no? Esas eran para ABC, sí, luego fue El Mundo, pero esa era ABC. Pero Pedro es sobre todo un animal de escena, siempre en celo por conocer a fondo el teatro por dentro y por fuera. Crítico, director, adaptador, ha dirigido montajes de Álvaro del Amo, Ignacio Amestoy, Ignacio del Moral, Ainhoa Amestoy, entre otros, y ha adaptado obras de Miché, Blasco, Genet, Coltés. Como los clásicos le apasionan, creo que es uno de los sellos que lleváis impresos, la generación que yo llamo RESAZ, que es una generación que comprende, en fin, no son los años, porque de la teoría de Marías, ¿verdad?, sobre la generación, porque para mí las generaciones a veces son van más allá de la biología, digamos, ¿no? La Gatomaquia, La Dama Duende, recientemente ha hecho la versión para la puesta en escena de La Vida Sueño por parte de Declan Donnellan,
Y, en fin, otros trabajos que cuentan como versiones son valientes, espléndidas dramaturgias de textos clásicos. Por ejemplo, la que hizo del Juglar del Cid, que me parece que se estrenó en Almagro, si no recuerdo mal. Se estrenó en el Festival de Chinchilla, pero 2 días después en Almagro. Por lo menos yo la vi en Almagro. Gracias al cual, a este Juglar del Cid, señalaba el recordado y llorado García de Cortázar: sabemos mucho más de nuestro primer héroe literario histórico nacional y en consecuencia de una España que alborea con el paso solemne de Castilla. Nada de lo teatral es ajeno a Pedro, que tiene también sus puntas de narrador y poeta, aunque por encima de todo sea autor teatral, que ha recibido ya muchos premios antes que el que hoy aquí se le va a otorgar, ¿no? A Césid Lope de Vega por La misma historia, Ciudad de Alcorcón por Amado mío, Calderón de la Barca por Bésame macho, La noche de Santa Cruz de la Palma por La noche de mamá, el Béquez por Electra Enoma, que también yo asistí a esa lectura dramatizada que se hizo, sí, muy cerca de aquí, que se hizo en un hotel, en un salón así, sí, era muy aparente, de Vergara, muy aparente. No me acuerdo ahora mismo, pero sí. Bueno, esa obra que se ha estrenado alguna vez, esa obra. Pues Electra Enoma se ha hecho solamente en Londres en inglés, pero en España no se ha hecho. Pues, cosas que pasan. Pues bueno, a mí me impresionó aquel texto, la verdad, y luego lo que sí está publicado. Quisiera destacar con mi colega César Oliva, en lo que se refiere al teatro de Villora, la voluntad de estilo que siempre se observa en todas sus obras. Dice Oliva: en sus primeras obras dramáticas es fácil advertir un enorme cuidado en el manejo de la palabra, no solo en el juego escénico, sino en el literario. Una palabra siempre cargada de elementos referenciales, desde el universo dramático de Shakespeare, que ya aparecía en aquellas obras y que ahora está en estas también, a la poética de la Biblia, pasando por los cerrados mundos de Beckett o Genet. Villora, en su obra teatral, prescinde de todo menos de la palabra, prescinde del lugar, prescinde del tiempo, prescinde de las unidades propiamente dichas, ¿no? ¿Qué queda, pues? Su teatro, un teatro en construcción pero que apuesta desde el principio por una línea de deconstrucción, de rotunda provocación, de agresividad ambiental, de rica ambigüedad erótica, de sólida claridad emocional. Villora y la palabra, la voluntad de estilo, su desvelo por la lengua, tan maltratada en una sociedad como la nuestra, que para comunicarse se acoge a la ley del mínimo esfuerzo, sustituyendo los vocablos por grafías extrañas y por balbuceos cuando de hablar se trata, y que para cumplir los nuevos mandamientos de la nueva religión posmoderna, la más que cargante corrección política violenta la gramática hasta el absurdo. Esto está escrito en 2015, que es cuando te prologué el teatro breve. Bueno, pues todo eso yo creo... Breve, pero me hizo un prólogo, vamos. No breve. Nada breve. Maravilloso. Es, por otro lado, curioso que la palabra, tan cuestionada durante tanto tiempo por teatreros y teatristas, vuelva a gozar de esta relevancia en la dramaturgia de los últimos años. No eres el único en eso, ¿verdad? Te acompañan otros, como Paco Becerra, Blanca Domenech, Ernesto Caballero o Juan Mayorga. Y es que la dicotomía texto-espectáculo se ha entendido a veces no poco torticeramente. En ocasiones todavía aflora en debates y mesas redondas en que los defensores del texto, por regla general, nosotros los filólogos, que decía Nietzsche, contienden a veces no poco acremente con las gentes que provienen del mundo de la escena. Pero en fin, esto ya yo creo que ya va pasando afortunadamente. Hace tiempo que el cine y otros medios ganaron al teatro la batalla de la espectacularidad. Si el teatro ha llegado a estos inicios del siglo XXI en plenitud de forma, se debe a que es esencialmente un arte primitivo, acaso el más antiguo de todos, y en un 80% un arte de la palabra. El arte de la palabra dramática, o sea, de la palabra nación, como gusta decir José Luis Gómez. Así pues, y por desgracia en otros foros vemos cómo lamentablemente se maltrata a la palabra, ya ocurre, bueno, en el periodismo, en la política, pero también en la universidad. Y he de decir que es lamentable que además dentro de la universidad, en
mi facultad de filología. Bueno, en mi escuela de arte dramático también. También. Pues nada, consuelo, ¿cómo es eso? Sí, consuelo. No es ningún consuelo. Mal de muchos. Así que yo creo que, en fin, que es un gozo que en los teatros se la respete, se la siga venerando, como si fueran los teatros últimos reductos de la poesía que se levanta del libro para hacerse humana, según nos dijo hace ya muchos años alguien que tanto sabía y sentía el teatro. Al dramaturgo le está pues reservada una misión casi sagrada, que es la de preservar la lengua, el lenguaje poético en el teatro. Villora es muy consciente de esta misión y eso se advierte en cualquiera de sus textos, ¿no? Por supuesto en estos que ahora tenemos aquí en este libro tan estupendamente editado, ¿no? En el libro tienen un prólogo muy sesudo de mi amigo Paco, por lo tanto yo no voy a decir mucho de las obras, ¿verdad? Simplemente que en ellas se ve este afán experimental de Villora con ese ente misterioso que es el personaje dramático, el único personaje de la literatura que cobra vida y vida una y otra vez cuando se sube a la escena. Los seres de ficción, Ofelia, Otelo, Lear, Cordelia, dice Gutiérrez Carbajo, se convierten en reales para luego devenir nuevamente constructos artísticos. Los personajes intercambian sus papeles o se transforman unos en otros. Operación transformadora, la que hace Villora del personaje. En esto también César Oliva ha hablado de cómo él, frente al sentido centrípeta tradicional del personaje, es decir, el hecho de el personaje, yo soy así y tengo esta psicología, me muevo bajo estos impulsos, se caracteriza por el sentido que llama Oliva centrífugo. Soy pero también podría ser aquel. O sea, trayéndole al caso de las cosas persas, soy Lear, pero también puedo ser Cordelia y viceversa. De las dos obras me llamó mucho la atención la primera, que es Ofelia, porque el dramatis personae es muy escueto, dos personajes, el teatro es cosa de dos, al final sí. Pues claro, está Otelo, que es un joven extranjero, treintañero, pero está Romeo, que es un profesor jubilado. Y vosotros seréis Romeo siempre, ¿eh? Cuando os jubiláis también. No, Paco ya está jubilado. O sea que él ya se identifica totalmente. Y yo casi, porque digo, bueno, aquí ya Pedro se va a meter con los profesores, ¿no? Entonces, bueno, y me ha parecido muy bien, ¿verdad? Porque realmente es una espléndida exploración por el mundo de la enseñanza. Yo, como te he oído hemos coincidido en bastantes debates, pues efectivamente he disfrutado mucho con esta exploración tuya por el mundo universitario, por el mundo de la enseñanza, naturalmente con visiones tan críticas como la que tiene el joven Otelo, que visita al viejo Romeo, y naturalmente pone en cuestión muchas veces su forma de enseñar. Por ejemplo, la egolatría, que dices que es apabullante en el gremio académico, y yo te aplaudo. Alguna vez, dice Otelo, cuando hacía los cursos de doctorado, ella, que es naturalmente el personaje que aquí nos falta, pero que está presente en toda la obra, y creo que eso es lo que también la convierte en una acción extraordinaria, Ofelia, alguna vez, cuando hacía los cursos de doctorado, Ofelia, ella me habló del director de un instituto de paleografía que introduce su currículum en todas y cada una de las publicaciones patrocinadas por su centro, las tesis que ha dirigido, los congresos en los que ha participado, los libros y folletos en que aparece su nombre. A ella le parecía repugnante y a mí también.
pero usted es diferente. No, bueno. No me siento aludido, ¿eh? No, no eres por tú. eso. No eres tú. Ya lo sé, hombre. Si no, no lo hubiera leído, como puedes comprender. Pero en fin, realmente es extraordinario la exploración que haces también por el mundo de Shakespeare. Claro, también demuestra hasta qué punto tú eres un investigador, que mencionas en la obra este libro que ven ustedes aquí, un libro editado en 1935 de Alfonso Parr, que se llama Shakespeare en la literatura española. Son 2 volúmenes, este es el segundo, y Pedro se lo ha, vamos, que te lo has mamado, el libro, ¿no? Sí. Realmente. Sí, es verdad. Porque claro, verdadero, es la recepción de Shakespeare en la España del siglo XX, ¿no? Alguna vez lo hablé con algún compañero de inglés y me decía que efectivamente era estupendo, ¿no? Creo que no le da la importancia que tiene, ¿sabes a quién? ¿A quién? Pues justo al autor del que hablábamos antes, a Benavente. Porque Benavente es el introductor del Shakespeare moderno. Cierto. Yo como tampoco uno no ha llegado a todo, pues naturalmente yo no sabía quién había importado a España la teoría de que los sonetos de Shakespeare no todos iban dirigidos a una mujer, sino que parecía que había efectivamente un hombre. Bien, pues ese es Benavente. Ese es Benavente. Que es el primero, además, a fines del siglo XIX ya, que sin prejuicio ninguno, pues hace esa apología, realmente hace una apología del homoerotismo en Shakespeare. También es uno de los primeros en conocer a la poesía de Whitman, y por lo tanto su obra es fundamental para entender la que luego va a venir, por supuesto la de Lorca, ¿no? Hoy se le regatean esos méritos a Benavente, y es de lamentar que en este centenario, el año pasado, el centenario de su premio Nobel, apenas haya tenido un hueco, ¿no? Solo Natalia Menéndez ha tenido, creo, la deferencia de dedicar una serie de lecturas dramáticas. Tenemos aquí, afortunadamente, a una de las adaptadoras de Benavente, allá al fondo, claro, a Ana Contreras también, adaptó, en fin, que bueno, por lo menos algo ha quedado, ¿no? Y yo llevé a Benavente a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En Barrio de las Letras hay un fragmento. También. Sí, bueno, lo otro. Bueno, muy bien. Que tengo que defenderme, sí. ¿Sabes que amo a Benavente? No me reproches que no lo sacaron esta obra. Pero si yo no te reprocho nada, al que estoy reprochando a Alfonso Parr. Eso sí, no a ti, sí. ¿no? Creo que, en fin, es más que merecido este premio Esquilo. No he hablado de otro de los registros que a ti más te interesa, que es el trágico, la tragedia, que yo creo que vive un momento interesante, aunque algunos directores de escena se empeñan en desmitificar la tragedia y convertirla a veces en una obra de choteo. No voy a citar ejemplos. ¿Vale? Pero creo que cada género en esto, yo por lo menos soy más clasicista, tiene su afán, tiene su tema, y la tragedia, que efectivamente creo que vive un momento interesante gracias a autores ya algunos olvidados, pero que están muy presentes en tu obra, como Pasolini, por ejemplo, pero también en Cortés o en Guagdi, o en fin, o en Ignacio Amestoy, en otros autores nuestros, ¿verdad? Pues creo que debería también, en fin, respetarse más en lo que hace a su puesta en escena. Felicidades, Pedro, por este premio Esquilo. En realidad, un premio que yo creo que para ti ha de ser un acicate, un estímulo para que sigas explorando en el misterio del personaje dramático, o sea, del ser humano, desde una actitud libre, exenta de prejuicios ideológicos, y que yo creo que es lo que caracteriza el arte dramático desde los tiempos del autor que da nombre a este premio tan merecido. Así que felicidades. Muchísimas gracias, Javier. Es que yo tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte, me presenta Javier, me prologa Javier, por favor. Dice estas cosas de mí, luego yo voy y me las creo. Pero tengo que creer alguna más, porque creo que tengo a una gran amiga a punto de hablar.
Bueno, gracias a todos por estar aquí. Como ha dicho antes Javier, es fundamental para que este acto suceda, que el público esté sentado en su butaca. Así que mi más encendido agradecimiento. Quiero decir lo primero que para mí es muy, muy placentero estar aquí con tantos amigos con los que llevo compartiendo este viaje desde hace más de 30 años, este viaje de aunar la investigación a la práctica teatral, este viaje de entrega y defensa del teatro. Gracias, porque no ha sido fácil. Lo vemos ahora como algo normalizado, pero llevamos muchos años luchando por unir la investigación y la práctica teatral. Pero sobre todo es un gozo para mí estar aquí para celebrar la obra de Pedro Villora en este volumen tan hermoso con esa cubierta tan preciosa. Yo no me voy a extender mucho porque estoy ante expertos en la obra de Pedro Villora, ante prologuistas, pero sí que quiero un poco resaltar mi singularidad, y es que somos compañeros y llevamos compartiendo muchas cosas desde hace mucho tiempo. Compañeros en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Entre ellas, nuestros estados de ánimo, nuestro pasar la vida día a día, y eso creo que une muchísimo y da también muchas pistas sobre lo que se esconde tras el proceso de creación de un autor. Yo encuentro en estas dos obras, especialmente en Ofelia, dos dimensiones diferentes, dos dimensiones que laten y se cruzan, y tendrá finalmente que ser el futuro director de escena quien ponga forma teatral a este cruce, al cruce de las dos dimensiones que voy a citar ahora, siempre en ese esfuerzo por comunicar la obra con el público. La primera dimensión es la que se deriva del logos, la ha citado ya Javier. Un jubilado profesor, Romeo, recoge todo el conocimiento teatral de Pedro Villora, indica los preceptos de la escritura, ahonda en las reglas que han ido marcando a lo largo de los tiempos la normativa de la escritura, da su punto de vista continuamente sobre este material teórico y encuentra, tal vez, luz en la poética de Víctor Hugo, pero también ve qué es lo positivo de la poética clasicista. Toda esta dimensión que estoy señalando tiene mucha fuerza porque el autor conoce muy bien el paño, es profesor de teoría teatral y pone en boca del propio Romeo muchos de sus conocimientos y experiencias, pero también humaniza al personaje mostrándonos ese sentimiento íntimo del profesor que los que nos dedicamos a esto sabemos. Estoy hablando del gusto de seducir, esa comprobación de que estás fascinando a los alumnos. Pedro Villora sabe de esta fascinación, sabe muy bien de esta fascinación y de las preguntas que esto genera en nuestro yo más íntimo. De alguna manera, al leerlo me daba la sensación todo el tiempo de que estaba deconstruyendo las escenas entre Trigorin y Nina. Trigorin, fascinado por la juventud de Nina, y Nina, fascinada por el éxito y la vida de Trigorin. Romeo, el profesor, atraído por la juventud de sus alumnos, consciente del hechizo, y un Otelo que quiere saber qué hay detrás de toda esa fascinación, que quiere llegar a esas preguntas íntimas que ya hemos mencionado. Además, y también en esta dimensión del logos, quiero hablar de la producción de sentido. Me asombra y me admira que en estos tiempos líquidos Pedro Villora sea fiel al tema que es medular en su escritura y que él ha repetido en muchas ocasiones. Me interesa, dice en muchas de sus entrevistas, el mundo de los afectos, de cómo se ama y se es amado, y sobre todo, añado yo, le interesan las relaciones de poder que se establecen entre los que se aman. Estos temas están sustentando la obra y se van a concretar en el conflicto que subyace en todo el texto.
la lucha interior que todo ser humano, que los protagonistas de esta obra, sobre todo de Ofelia, llevan entre lo que le atrae lo siniestro, lo oscuro, el mal, pero también lo que le atrae y necesitan de el orden, el logro de unos principios éticos que guíen tu comportamiento. Estamos otra vez también en ese trasfondo mítico del Don Juan romántico que tanto nos sigue atrayendo hoy día y que también explica en la metáfora que avanza por toda la obra, la que le gusta a Otelo recordar de todas las que le contó Ofelia, que a su vez le explicaba el profesor. El río de la vida, siempre haciendo un esfuerzo por estar calmado, desemboca siempre en el mar oscuro y tempestuoso. Creo que toda la escritura de Pedro Víllora, este conflicto está presente, esta metáfora está presente, ahora ya de una manera mucho más sosegada, pero con la misma fuerza. La segunda dimensión, de la que quiero hablar también muy brevemente, radica en la búsqueda constante, también lo ha señalado Javier, de Pedro Víllora, de una dramaturgia, de una poética propia que ha de encerrar todo lo que hemos señalado en la primera dimensión y se ha de concretar en la construcción de los elementos teatrales, la evolución de los personajes, el desarrollo y avance del conflicto, la construcción del tiempo y el espacio. Para todo ello se sitúa en un marco de intertextualidad, como explica maravillosamente Francisco Paco Carbajo en el prólogo, que le permite interpretar distintas interpretaciones, que diría Steiner, convirtiéndose la obra también en una reflexión del teatro en el teatro. Dentro de esta fórmula metateatral e intertextual, decide acabar la obra con un final ambiguo, homenajeando a Shakespeare y defendiendo que la ambigüedad es incómoda y no sirve para que un orden moral se apoye en ella. No acaba aquí el rizo, el juego continúa, y aunque el final de la fábula es ambiguo, hace un guiño al espectador, un guiño a la dramaturgia clásica, y nos informa de la verdadera razón por la que ha ido Otelo, el novio de Ofelia, a ver al profesor. Una pregunta que el espectador se hace desde el comienzo de la obra. Otelo confiesa por fin su razón secreta. He venido, dice, porque quería comprobar que también usted sufría. Por tanto, Pedro Víllora, tras la ambigüedad, no se resiste a agarrarse a lo que le exige la dramaturgia clásica. Y como decíamos al principio, la síntesis entre estas dos dimensiones que hemos expuesto de manera sumaria tendrá que hacerla el director de escena, en este afán de que la obra se comunique con el público. Pedro Víllora, fiel a sus temas, a sus obsesiones, a su búsqueda, a su verdad, tratando de adentrarse, como diría Harold Bloom, en todo lo que es humano. Gracias, Pedro. No, muchísimas gracias. Es que Marga me conoce muy bien desde hace muchos años, muchos, los que sean. Y mi querido amigo Paco, por favor, vengo de un prologuista y voy a otro prologuista. Por favor. Estoy rodeado de los grandes. Bueno, te iba a haber escrito un día de esto para que me hubiesen mandado una reseña que hiciste cuando presenté el libro Teoría y Práctica Teatral en el Círculo de Bellas Artes de Alonso de Santos. Ah, sí. Y que ¿Esa la publicó en ABC Cultural, puede ser? no me acuerdo. En ABC Cultural. Sí. Dije, pero yo la estaba buscando y no la encontraba. Y dije, quiero que presentamos el amigo Jaural de Narciso Ibáñez, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, pues, esto hace ya algunos añitos. Bueno, 25 a lo mejor. Quizás sí. Bueno, en el prólogo empiezo hablando de tres maestros, de Marsillat, de Javier Huerta y de César Oliva. Pero antes de nada, quiero dar las gracias a Javier, como patrono de la Fundación Universitaria Española. Ha vuelto otra vez a resurgir esta fundación. Yo he estado muchas veces aquí y realmente lo que dice él dedicado al teatro me parece magnífico. Otra persona indispensable, todos somos contingentes, algo necesario, es mi querido
Basilio Rodríguez Cañón. Nos conocemos ya hace muchísimos años, pero yo no he publicado con él hasta hace muy poco tiempo. Como soy hipocondriaco, pues dije, voy a dedicarle un libro a los médicos, desde los neurólogos hasta los podólogos, y he visitado todos. De tal forma que algunos de los que están aquí estuvieron en la presentación de ese libro, que se hizo en el Hospital Clínico, y que lo hizo la jefa de investigación del Gregorio Marañón y la jefa del clínico, etcétera, etcétera. Y bueno, pues son muchísimos prólogos. Entre ellos este, como es un prólogo tan largo, pues ya han dicho lo fundamental. Yo recuerdo en esta casa dos actos fundamentales. El primero, cuando presentamos el libro de Antonio Prieto, del gran maestro Antonio Prieto, Los persas, que editamos en esta, con una introducción del profesor, del maestro Javier, magnífica, y le entregamos el premio a su mujer. Él ya estaba muy malito. Recuerdo mucho ese acto con grandísimo cariño, porque cuando murió, después pasó un tiempo, Antonio Prieto, prácticamente los medios no se hicieron casi nada de eco. Tampoco se hicieron eco de los que morían por esta época, Domingo Miras, Alfonso Vallejo, y se hacían un eco extraordinario de una persona que para mí no tenía tantísima importancia. Pero bueno, yo en mi Facebook lo puse. Dije, sí, merece que se haga eco de Antonio Prieto, de Domingo Miras, de Vallejo, etcétera, etcétera. El segundo acto que recuerdo fue el de un alumno mío que hizo que publicó aquí y no llegó a verlo publicado. Jorge Herrero, el teatro de Rodríguez Méndez durante el franquismo. Yo Rodríguez Méndez, y perdonen que son muchas digresiones las que yo hago aquí, lo llevé a un curso de política y literatura de verano. Llevé a lo que se vienen llamando dos secciones, gente que era mucho más conservadora y gente que era más progresista. Y él lo incluía ahí, junto a el mejor ministro que ha tenido desde mi punto de vista el PSOE, que fue don Fernando Morán. Fernando Morán, que realmente una persona maravillosa, una persona que escribió de novela todo ese realismo crítico que después Santo San Villanueva y tal lo trató ya, novelas de desarrollo, que escribió sus propias novelas y que yo asistí a la presentación de su último libro, que lo presentó a Nivel Preciado. No fue nadie del Partido Socialista, solamente fue su cuñado Calvo Sotelo. Bueno, pues el amigo Rodríguez Méndez, en ese seminario, el que tenía también Fernando Morán, pues en lugar de hablarnos de sus obras más comprometidas, más luchadoras, hizo un elogio tremendísimo, más que los que después hicieron de la escuela franquista. Dijo que no había visto cosa mejor que esa, y que tal y cual. De tal forma que el que venía acompañándolo, que era Antonio Domínguez, que era el crítico de teatro de Mundo Obrero, pues cuando tenía que intervenir, dice, no tienes que ir a pagar a Antonio, porque bueno. Bien, esa cuestión me lleva también a... Me ha estremecido, me ha conmovido que en este acto haya autores y autores clásicos ya, dramaturgos. Lo digo porque yo, uno de mis grandes maestros en esas carreras fue Pepe de la Patrona, que yo conocí cuando tenía 18 años y él tenía 88, y había estado en la revolución de Pancho Villa, se había dedicado frente a un colegio de pagos. Y dice, vamos Paco a ver a... él no era muy gitanófilo, realmente al contrario. Un día, cuando no hablaba muy bien de los gitanos, Félix Grande le dijo, mira usted, don José, perdona que le corrija, pero yo he vivido 20 años en un barrio gitano. Y don José dijo, y yo 40 con una gitana. Bueno, pues Pepe de la Matrona, salíamos de Villarrosa y nos íbamos a Torres Bermeja a ver al gitano que entonces empezaba Camarón de la Isla. Entonces me estremece
que Jesús, que Ignacio, que Javier, que todos los que están aquí estén en este acto. Realmente, para mí, es lo que más me está emocionando junto a mis compañeros y junto al autor del libro. Me parece que eso es realmente ser auténticamente un profesional. Yo en el prólogo hablo de muchísimas cosas. En primer lugar, ya lo he expuesto perfectamente Javier Cuesta Calvo y Marga Piñero. La cuestión de los diversos de las diversas modalidades del teatro que aborda Pedro Villora. Y claro, las abordo todo bien. Discutían hace yo mucho en una reunión con novelistas, que me gusta menos, que no voy casi nunca, por lo que me puede afectar colateralmente o daño colateral, sobre qué novela era mejor de Goiti Solo, si el Jarama era más realista o el Fanguil. De Ferlosio. Bueno, Goiti Solo era muy amigo de mi padre, que en paz descanse también, que era del pueblo al lado, como mi abuelo era muy amigo de Sánchez Maza, del falangista, y sabía mucho más que los can de cerca sobre toda esa cuestión. Pero bueno, algún día saldrá eso entonces lo que planteaba yo, digo, bueno, si... Y me llamó la atención, hace 4 o 5 días vi la crítica en un periódico que decía, fulano de tal, un poeta verdadero. ¿Qué será? ¿Cuáles serán los poetas falsos? ¿Qué es la verdad? Y cuando lo de Sánchez Ferlosio, yo le dije, mira, yo pienso, como profesor de literatura, soy realmente, como decía Javier ya, un poco jubilado, pero realmente hago una gran... desde hace 20 años tengo un horario de registrador de la propiedad. Y realmente, bueno, pues ahora sigo dirigiendo tesis doctorales. La última, la tesis magnífica, no tiene que ver con el teatro, pero se llama El dandy en la literatura. La hace un señor mayor. Y cuando presentó la tesina, el tribunal que le tocó, yo estaba un poco, porque vieron el título, era Garrido Gallardo, del Consejo, una compañera mía que era compañera de piso de Pilar Urbano y otra tal, y llamaban el dandy en la literatura, ¿dónde saldrá? Bueno, pues cuando empezó hablando del conde de Villamediana, continuó y tal, magníficamente. Todavía no ha terminado su tesis. Bien, es verdad, este hombre tiene un restaurante al que yo nunca he ido, el restaurante, y que ha aparecido todas sus cosas, y va, cuando lo veas, Pedro, no sé si lo has visto, es un dandy realmente, con sus flores, con su chaleco, con su reloj, que se casó ya con 50 y algún años, se casó en Venecia, y le dijo a su madre, ¿para qué te casas ya? Y le salió muy caro, sobre todo el cura italiano, que le cobró allí una barbaridad, sí, de pelas a Dante a Luis García Martínez. Dentro de poco no me va a intervenir. Es un personaje que bien. Bueno, pues hay otras muchísimas tesis que intervengo. Ahora voy mucho, sobre todo a Italia y a Túnez, gracias a Basilio Rodríguez Cañada. Entonces yo le decía, en este problema del lo verdadero, lo importante en literatura, desde mi punto de vista, es la verosimilitud. Es decir, tú te instalas en un nivel cómico, te instalas en un tipo de teatro, y si sigues ese registro, eso es verosímil. Tan verosímil es que unos chicos vayan al Jarama, que haya una que se muere, como en el Jarama, como que un labrador con unos bueyes se duerma y atraviese toda España, Portugal, y al llegar al Océano Atlántico se despierte, que es una novela fantástica. Se ha escrito en ese registro, tan verosímil es una como la otra. O sea que vamos a andar aquí con tonterías. Entonces a mí me parece que no hay que hablar de poetas verdaderos, y sobre todo cuando son algunos que me dicen, hombre, yo soy un poeta secreto, como vaya policía secreta, soy un poeta secreto, pues nadie me conoce. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero también me contaba a mí un autor de teatro que dice, bueno, pues he llevado varios libros míos a una librería, y a los 15 días he ido a preguntar que cuántos libros han vendido, y me han dicho ninguno. Dice, y me lo creo, y me lo creo. Los he vendido, tengo un libro. Bueno, pues esta es otra cuestión.
Lo que Pedro lleva a cabo, aparte de todo esto, eso que llamamos las adaptaciones, sobre la que hay una gran polémica. Yo sobre todo estudio muchas adaptaciones al cine. Es como la adaptación para mí es una forma de traducción, absolutamente distinto. Pero, y André Bazin, ya un gran teórico, dijo hace mucho tiempo que la adaptación no hace ningún mal al original. Para el que conoce el original lo sigue conociendo. Para el que no conoce el original, pues la adaptación lo lleva a conocer la obra. Yo tengo testimonios de 2 obras que se pusieron en televisión que la gente no conocía y se compraron y después se editaron. Los gozos y las sombras de Torrent de Ballester y Vísperas de Andújar. Gracias a esas adaptaciones en televisión fueron. Y eso lo que pasa en la traducción. Yo que no sé ruso, no podría disfrutar de la gran obra de Dostoyevsky, de Tolstoy, del Capote de Gogol, donde decía Dostoyevsky que hemos salido todos, del Capote de Gogol, etc. Bueno, ahí teorizo mucho sobre la cuestión de la adaptación, que si es sistema modelizador secundario, que si es infinidad de cosas. Pero, y el propio Pedro Mellora, porque habla también de lo que es la recreación, centrándose en el libro que ha citado y que tiene en la mano Javier Huerta. Una cuestión, me ha interesado mucho todo lo que han dicho mis colegas. Por ejemplo, cuando hablaba Javier de generación, dice, hay que ampliarlo. Y es que yo ahora siempre defiendo más la cuestión de promoción que de generación. Incluso ya la gente no se atreve a poner generación del 27, generación del 98, es difícil, ¿no? Mientras que la promoción, pero bueno, son cuestiones que los profesores de literatura, conceptos mentales, etiquetas, para poder ordenar un poco este caos que es la literatura. Claro, lo que lleva a cabo, pues aquí se ha mencionado también, es una recreación. El concepto de adaptación que yo hace ya más, hace unos 30 años, la Sociedad de la Literatura General y Comparada, me atreví a analizar las adaptaciones al cine de Shakespeare, de Hamlet y Macbeth, fundamentalmente. Pero después el profesor Darío Villanueva, en un trabajo suyo, me cita, ¿no?, en ese Congreso de Literatura General y Comparada. Y ya hablaba yo entonces, siguiendo de algo que después se puso un poco de moda, que era la cuestión del metateatro, del que ha hablado Margarita y ha hablado también Javier. Y claro, desde el libro clásico, no es una cuestión tan moderna, del 63, de Lionel Abel, Metateatro, un nuevo punto de vista de la forma dramática. Nos cuenta del 63, después siguen libros de Connor, de Larson, de muchísimos. Se ha hablado aquí, ha hablado muy bien también los colegas de la transformación, cómo consigue el actor transformarse, cómo consigue, para mí es en definitiva el mito de Proteo, el de la transformación, ya aparece en la Metamorfosis de Ovidio, etc. El día 9 de marzo va a estrenar El Brujo en la compañía, el Teatro Clásico, El viaje del monstruo fiero, que está basado en una oda de Lope, desde mi punto de vista bastante mala. No, yo la he comentado con un estudioso de Lope, gran alumno de Javier, con Miguel Áñez, ¿no?, que está, y tiene la misma conclusión. Bueno, pues ahí sale el monstruo y es el actor que se transforma en muchísimas cosas, ¿no? El actor que se va transformando realmente en esa transformación que hay, que en el teatro a veces la mujer vestida de hombre o el traje hace que cambie. Eso de que el hábito hace el monje, en el teatro el hábito sí que hace al monje, ¿no? Y lo dice Lope en El perro de los hortelanos, todo es vana arquitectura, porque dijo un sabio un día que a los sastres se debía la mitad de la hermosura. Sí. Luego realmente es fundamental la cuestión. Es que claro, en Lope está pues prácticamente todo.
en las recreaciones, en las adaptaciones, en esas transformaciones que a veces se transforma en uno en... Mire que hay ya obras del teatro español desde siempre, pero en los últimos tiempos en que aparecen lo que yo llamo animales no humanos, se está, y perdonen por estas divagaciones, las mías divagaciones, se está discutiendo ahora de una ley que ha salido hace 5 días sobre la dignidad animal. Y se dijo un poco de una ley que se aprobó en el 15 de diciembre del año pasado y se puso en marcha el día 5, donde, ley muy importante, se empieza a considerar a los animales no humanos, a los perros, a los gatos, no como cosas, que se venían antes considerando cosas, sino seres sintientes. Y a partir de ahí, ya en el mundo del derecho, realmente tiene su importancia. Cuando las separaciones, cuando las donaciones, cuando incluso tú infringas un daño. Esa ley me pareció muchísimo más importante que esta última que se acaba de hacer. Bueno, pues el teatro ha recurrido, desde la Gatomaquia ha recurrido, bueno, no digamos en el teatro contemporáneo, yo lo primero que he leído, El rabo de José Ruibal, y después ha venido desde todas los encontramos en las obras de Mayorga. Si no hay perros, tenemos tortugas, si no hay infinidad. Las mismas obras de Monsanto también. O sea, hay transformaciones, realmente porque el actor se va transformando, no solamente gracias a él. Y en cuanto a las recreaciones de Shakespeare, son infinidad de ellas. Voy a citar solamente una, no es la más valiosa, pero pues, la que ahí me hace gracia, que es Nagasaki Macbeth de Alfonso Vallejo, donde dice el protagonista: yo soy Macbeth, pero no el de Shakespeare, sino el antiguo Macbeth, el del siglo XI, el escocés de verdad, el Macbeth originario, que reinó de 1040 a 1057, y he vuelto vestido así en el siglo XXI, 10 años después. Es una canallada, dice el protagonista. Y después la Lady Macbeth dice de ella, de su marido: yo soy Lady Macbeth, la esposa de este descerebrado. Y según Shakespeare, me suicidé tirándome por una ventana del castillo. Mentira podrida. William era un mentiroso total. Se ponía ciego de cerveza todos los días y se me inventaba unas historias truculentas que le han hecho muy famoso. Pero Shakespeare en el fondo era un sinvergüenza que copiaba diestro y siniestro todo lo que le caía en mano. Bueno, pues esto que pone Alfonso, tan irónico, desde el punto de vista científico, Brian Bresson, en el Shakespeare, El mundo como escenario, es una obra en la que dice que casi todo lo que sabemos de Shakespeare son especulaciones, y que solamente tenemos claro esto que dice él: que nace en Stratford, que tuvo allí familia, viajó a Londres, se convirtió, pone primero, en actor y en autor, regresó a Stratford, hizo testamento y murió. Dice, estos son los únicos documentos que tenemos de Shakespeare. Lo demás son todo especulaciones. Luego, esta es la cuestión también, por supuesto, de mientras, eso ya lo sabemos todo, la coincidencia entre el día de Shakespeare y de Cervantes. Bien, con esto queremos decir que, claro, lo que pasa es que estos grandes autores son como un jamón del que se puede ir cortando constantemente según sus necesidades e intereses, ¿no? Cuando Bloom hace la consideración de Shakespeare, él sigue un poco las teorías psicoanalíticas, las teorías, porque antes la cuestión del personaje que ha dicho Javier, el personaje es muy difícil, es fundamental en el teatro, pero ha habido teorías que decían que era una proyección del actor en el personaje, pero como decía Bastín, el que mejor reconocido Huerta Calvo, desde el actor a veces se proyecta en el personaje, pero no se identifica con ninguno. Es inmediatamente eso lo que sucede. Pues en La invención de lo humano, Bloom afirma que Hamlet no tenía complejo de Edipo, sino que era el propio Freud el que tenía complejo de Hamlet, y quizás el psicoanálisis es un complejo de Shakespeare.
O sea, realmente estas son las cuestiones de otra cuestión. No quería dejar de hablar de un asunto muy importante que es y que lo trata y lo pone en cuestión Pedro Villo, la cuestión de la familia. La familia como núcleo fundamental, etcétera. Va a decir aquí Otelo a Romeo, la familia quiere para sus hijos lo mejor, el orden, la protección, la seguridad. Una familia desea que su sistema de valores se mantenga, que la educación que ha elegido para los suyos dé como resultado la perpetuación de un modelo de hábitos y costumbres. La cuestión de la familia, a mí me parece el libro fundamental, el de Engels, la origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Lo escribió a partir de unos manuscritos de Marx y de unos trabajos del etnólogo Lewis. Y relaciona ahí pues las distintas formas de familias hasta que se ha llegado a esta familia nuclear. No hace 4 años celebramos un congreso en Estrasburgo que se llamó Las familias profanas, donde yo intervine. Las distintas clases de familia que hay ahora, muchísimas clases de familia. Yo, por ejemplo, hablé de una familia integrada por una sola persona, de una obra de teatro. Y bueno, en esto voy a citar a un actor secundario, pero con el que yo discutí. Llegué a Madrid, fue el primero que me llevó a un restaurante chino, Sunya, se llamaba Sunya, con él, con José Luis García Sánchez y con Antonio Gamero. Antonio Gamero era un actor secundario, pero que hizo pues con películas muchas con García Sánchez, El Lobe Feroz, por ejemplo. Bueno, pues Antonio Gamero decía, hablando de la familia, esta frase, ¿no?, que como fuera de casa en ningún sitio. Bueno, pues esta era una cuestión que hablaba ya un poco de lo que se llama ahora la deconstrucción de la familia. Pedro Villo nos plantea con gran sabiduría el conflicto que Lacan llama metáfora paterna, hablando de familia. Si tu integridad es un mito, tu felicidad una metáfora, le dice Elías a Cordelia. El proceso de animalización del que hemos hablado mucho, del que ya he mencionado, no voy a volver a insistir, pero también la idea del cuerpo. La idea del cuerpo que ha sido muy estudiada últimamente, sobre todo por lo que llaman literatura de género, la dramaturga femeninas, ¿no? Insisten mucho en la cuestión del cuerpo. Y hay una dramaturga que yo puse en una antología y no la conozco de nada, pero me entusiasmó su obra. Es una gallega, se llama Vanessa Sotelo, y Kamuraska, y donde ella hace una crítica de la consideración que cómo se someten a auténticas heroicidades las mujeres por tener cuerpos perfectos. No son ya los cuerpos de Artaud, no, son cuerpos perfectos, y decía ella, culos perfectos, brazos perfectos, bronceados perfectos, rostros perfectos, barrigas perfectas, y no existen los cuerpos perfectos, que todo Dios se le meta en la cabeza. No hay cuerpo perfecto. Pero vienen diciendo, claro, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Otra cuestión que me plantea a mí el teatro de Pedro Villela, porque Pedro Villela es realmente un mundo que integra mucho mundo, la cuestión de la dramaticidad y la narratividad. Siempre se ha dicho que el teatro es ostensión, mostración. Además, en el teatro lo que se dice en el teatro es, o sea, siempre si el espectador quiere, claro, pero bueno. Mientras que se decía, bueno, la narratividad propia de la novela y del cine, el teatro no. Ahora ya los monólogos, y ahora ya en grandes obras la narratividad tiene tantísima importancia como esa ostensión de la que hablaba Elan. Y me parece que Pedro la cultiva muy bien, que ya lo puso de manifiesto en Beso Macho, de muchas obras. Para ir ya terminando, quiero decir otra cosa que discutimos en un congreso donde fue Marga, estaba José Luis. José Luis Alonso de Santos y yo coincidíamos con un señor que realmente era muchísimo menos avanzado que nosotros,
que decía José Luis y yo que el teatro realmente lo que hace es mostrar, pero no, y decía, no, el teatro tiene que enseñar, tiene que dinamizar, ¿no? Pues yo creo que lo que hace Villora es mostrar que el mundo, y sobre todo la construcción literaria, es una fabulación, un simulacro. Sintetiza lo que teóricamente sostienen Lipovetsky, Gianni Batimó, etc. Y hay, desde mi punto de vista, en el teatro de Pedro Villora, una línea vertical, una obra detrás de otra, cada una de ellas siendo un poco una respuesta significativa a una situación particular, como diría Goethe, y también una horizontalidad, una obra rizomática, donde realmente tiene relación ese concepto de rizoma que Deleuze, que he tomado de la botánica, me parece importantísimo. Pero, como han hablado de mis colegas, Javier y Varga, yo creo que todo ello está fundado en el logos, en la palabra que según Aristóteles ya lo constituye como humanos en la vida doméstica y en la sociedad civil. Porque decía Baruch de Spinoza que la responsabilidad del escritor es escribir bien, utilizar bien la palabra. Bueno, pues a Pedro se le pueden poner reparos, como a todos le pueden poner muchos reparos. Lo que nadie le puede decir es que no escribe bien. Pedro escribe divinamente bien. Y muchas gracias por ese regalo de usted. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. A Paco, curiosamente, no lo conozco como filólogo. Lo he conocido después como filólogo. Lo conozco como compañero sanjuanero. Exactamente. Claro, porque él, yo he vivido 10 años en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que es fundamental para que hoy esté aquí, para haber conocido a Basilio, entre otras cosas, y él ha estado allí durante muchos años y me encanta aquí tener a compañeros con los que he compartido tantos años en el Colegio Mayor. Ese Colegio Mayor donde has citado a Camarón de la Isla, yo me puedo poner la medalla triste de haber vendido entradas del último concierto de Camarón de la Isla, porque claro, estar allí en el hall vendiendo entradas para ese día, ¿quién iba a saber que eso era el último día? Pero en fin, gracias a ese colegio yo he salido un poquitín flamenco también, no tanto como tú, pero bueno, un poquitín sí que tengo. Ayer, por ejemplo, perdona, en el Facebook de Reyes Domenech, Alejandro Reyes, la música y tal, sacó una foto que me ha dado recuerdos para Marga y para ti. Yo he trabajado con Alejandro Reyes codo con codo durante 8 años desde en el Ayuntamiento con Tierno Galván. Claro. Fíjate si conoceré yo a Pues Alejandro todos Reyes. los que estábamos Con allí Ignacio me estoy. en el jurado, Félix Grande Caballero, Bonal Álvarez Caballero, Pancheguito, que acaba de morir, Manuel Ríos Ruiz, dice, todos han muerto ya, excepto Paco Gutiérrez Carvajo, verás que Castelo y yo, es cierto. Bueno, pues mira, pues vamos quedando. Los demás se van, como decían los antiguos romanos, con la mayoría, con la mayoría. Vamos quedando y vamos recuperándolos y los seguiremos recuperando. Tenemos aquí una grandísima recuperadora, por cierto, del patrimonio cultural, porque el flamenco y la danza clásico española es nuestro patrimonio cultural y me encanta verla en primera fila. Por cierto, doña Eugenia Iriz, te adoro. Amo tanto a Antonio Gades. Yo lo que habría querido, ha hablado Andy, yo lo que habría querido es ser bailador y bailarín. Yo habría querido ser Antonio Gades, desgraciadamente me convirtió en profesor. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, después de escuchar a los maestros, estos tres magníficos profesores, vamos a retornar al estrado para leer el acta del premio. Y desde luego, querido Paco, antes no te lo agradecí, pero el prólogo, esas 25 páginas de prólogo de este libro, son desde luego un pórtico magnífico para poderse zambullir en la lectura del libro, de las obras de Pedro, con un análisis pormenorizado, exhaustivo y muy, muy, muy interesante.
te agradecemos ese trabajo que además lo hiciste en un breve lapso de tiempo. Horas al sueño. O sea, Hay que quitar horas al sueño, efectivamente. sí. ¿Cuánto debe usted? Dice, pues 4 horas, como todo el mundo. Tiene 92 años. Bien, queridos amigos, voy a leer, como digo, el acta. Premio Internacional de Teatro Esquilo 2022. El Premio Internacional de Teatro Esquilo lo crea el grupo editorial Sial Pigmalión coincidiendo con el 24º aniversario de su fundación, para premiar autores de teatro de todo el mundo que hayan destacado con sus obras. Un jurado prestigioso propondrá cada año autores que se hayan distinguido en el género teatral y otorgará este galardón que reivindica la figura del gran dramaturgo griego Esquilo, predecesor de Sófocles y Eurípides, considerado el primer gran representante de la tragedia griega, autor de obras tan significativas como Orestiada, Prometeo encadenado o Los persas, entre otras. Un selecto jurado presidido por Francisco Gutiérrez Carbajo y formado por Ana Isabel Ballesteros Dorado, Kerstin Bauer Funke, Asunción Bernaldez Rodal, Javier Huerta Calvo, César López Llera, Rida Mami, Fabio Martínez, José María Paz Gago, Isabel Rec y Basilio Rodríguez Cañada. Concede por unanimidad este galardón a don Pedro Manuel Villora Gallardo por su texto teatral Ofelia y el conjunto de su obra dramática. Un fuerte aplauso para él, por favor. Ahora le van a hacer entrega los dos representantes del jurado que están aquí, Paco y Javier. Os ruego, por favor, que se lo entreguéis delante de la mesa para que podamos hacer una fotografía para nuestras redes sociales y para la prensa. También, por supuesto, la profesora que les acompañe. También, pero lo hubiera sentado detrás. Voy a colocar ahí de momento. Tengo que dar las gracias. A ellos ya se las he dado, pero se las seguiré dando siempre. A vosotros os las he dado también, pero os las volveré a dar. Las gracias son fundamentales porque las gracias se dan no solamente cuando se recibe un reconocimiento, sino porque uno reconoce a los demás. Entonces, yo reconozco la grandeza de las personas que están aquí y que independientemente de que hayan reparado en mi existencia o en mi obra, por sí mismas son personas que lo merecen todo, nos como investigadores, como escritores, como promotores del conocimiento, como promotores de la enseñanza. Y para mí es enormemente rico, personalmente rico, que el jurado de este premio esté integrado por profesores y catedráticos universitarios. No tanto por autores teatrales, que también alguno hay. Ya me han dado muchos premios de autores teatrales, pero este me gustaba mucho porque es un premio que viene desde la universidad y desde la enseñanza. Y como bien habéis dicho, es algo a lo que yo no es que me dedique, sino que me he dedicado mucho. Y no era, en realidad, mi primera vocación. Es algo que he ido encontrando con el tiempo, entre otras cosas, culpa de Ignacio Amestoy, que se le ocurrió decir, tú no deberías ser profesor algún día, cuando yo era nada más que un humilde alumno suyo. Y descubrí una enorme vocación. Entonces, a partir de ese tiempo, pues me he dedicado a la enseñanza, me he dedicado a la investigación mínimamente, pero sobre todo he intentado no desprenderme de la vocación autoral. Decir artística es presuntuoso, pero bueno, dentro de la modestia del arte que yo pueda hacer, pero sí desde luego el poder escribir y el poder crear. Y sobre todo algo maravilloso, es verdad que he sido profesor en la Facultad de Filología y en otras de la Complutense y también en otras universidades en másteres. Y allí he tenido la suerte de estar con filólogos. Y me siento muy a gusto allí y me encantará volver, como dices, Javier. Pero también es verdad que me siento enormemente a gusto enseñando a jóvenes artistas.
porque los jóvenes artistas son lo que soy yo. No que sea joven, pero sí que tengo todavía el deseo de poder hacer alguna vez una obra interesante, como ellos. Entonces cada vez que los veo me emocionan. Veo aquí algunos, me emocionan porque tienen tanto futuro y tantas ganas y tanto deseo de hacer cosas. Y Marga le molesta mucho que yo hable mal de la institución en la que trabajo. La institución en la que trabajo no me gusta lo más mínimo, pero me encantan los alumnos que están allí. Me encantan los maravillosos jóvenes profesionales que salen de allí. Me encanta ver las ganas con las que están. Me encanta saber que soy el profesor duro, cabrito, asqueroso que les hace estudiar y que pese a eso, logramos mantener una grandísima relación, porque ellos y yo sabemos que si les estoy exigiendo es para que sean mejores, para que den más de sí mismos, para que ahonden en el pasado, para encontrar ahí motivos para su propia creación, para entender mejor el presente y trabajar hacia el futuro. Y eso creo que modestamente, si lo logro y me enorgullece el que cada vez que traspaso los muros de la escuela encuentro un panorama brillantísimo de gente a la que envidio, a la que adoro, que me estimula y que me hace seguir aquí y seguir trabajando para intentar ser tan joven y tan creativo como ellos. Sois un grandísimo estímulo, mis queridísimos alumnos. Tengo, por supuesto, que dar las gracias a la editorial. Esta editorial yo la conocí desde la universidad también. Claro, es decir, cuando yo estaba en el San Juan, donde ha estado Paco, pues José María Torrijos dirigía el Elías Aúja y Basilio Rodríguez Cañada dirigía el Nuestra Señora de África. Y me inicié en la dirección teatral en un curso organizado por José María Torrijos y di a conocer mis primeras creaciones poéticas en las aulas que tenía Basilio, que además me invitó incluso a presentar a grandes maestros como Antonio Gala. De repente yo me veía, ¿qué hago yo con 21 años presentando en la universidad a Antonio Gala? Y ¿cómo iba a saber que ese tipo de cosas iban a marcar mi futuro personal, pero también mi futuro profesional? Entonces, para mí es importantísimo, aunque no publique mucho en SIAL, que de vez en cuando tener un libro en SIAL para mí es importante, porque es volver a mis orígenes, y yo creo que los orígenes uno tiene que mantenerlos. Uno tiene que saber de dónde viene, intuir hacia dónde va, pero desde luego no desprenderse de lo que uno ha sido. Entonces, SIAL y Basilio es una entidad y una persona fundamentales para mí. Este premio, además de que tiene el nombre del creador del teatro, con lo cual para mí ya con eso sería suficiente, uno de esos creadores que mi maestro Ignacio Amestoy conoce muchísimo mejor que yo y gracias a él lo he aprendido, pero bueno, después de sus clases yo he seguido también estudiando a Esquilo. Habéis mencionado a Antonio Prieto. Para mí parece una tontería porque vosotros no lo sabéis, pero para mí es importantísimo el recibir este premio después de haberlo recibido a Antonio Prieto, porque yo he conocido a Antonio. He conocido a Antonio de dos maneras. Y como bien habláis de transformación y de cosas dobles, etcétera, y de que yo puedo hacer lo serio y lo frívolo, pues es que Antonio lo hacía. Es que yo he conocido a Antonio como extraordinario filólogo, responsable de algunas de las colecciones de textos clásicos mejores que se han podido encontrar desde los años 60, y lo he conocido en su labor en la facultad también como profesor, pero claro, también ha sido uno de los máximos responsables de Editorial Planeta. Es decir, que era alguien que tenía en sí la investigación profunda sobre nuestros orígenes literarios y también la vocación por la literatura mayoritaria, porque es importante, porque nosotros investigamos en la literatura y hacemos una literatura también para gente que le gusta investigar, pero no olvidamos, y el teatro es clarísimo en eso, que trabajamos porque hay un lector, porque hay un público, porque hay alguien a quien dirigirnos, porque hay un interlocutor. Y eso Antonio Prieto lo sabía perfectamente y es algo que he intentado hacer. Y en estas dos obras que aparecen aquí, Marga y Javier se han referido sobre todo a la primera, Ofelia, de la misma manera que Paco, cuando hablaba de transformación, se estaba refiriendo más a Liar Cordelia, a las cosas persas. Estas dos obras abarcan 27, o sea, están distanciadas en 27 años. Liar Cordelia la escribí muy jovencito, es mi tercera obra teatral, creo, antes incluso de entrar de alumno en la RESAD, imaginaos, es cuando la escribí, y entonces además
Ya me dieron un premio muy bonito, Rojas Zorrilla, que tiene un gran nombre de autor clásico, pero de por sí era una obra que estaba dentro de las corrientes postdramáticas que empezaban a entrar en ese momento. Es decir, es una obra de investigación y es una obra que curiosamente hacía referencia a la ley animal, pero la ley trans también tiene mucho que ver con esta obra, porque es una obra donde los personajes cuando se transforman en otro, se transforman en el que quisieran ser, pero tal vez en el que rechazan ser. Iba a hablar de Paul Preciado, porque parece que... Cierto, claro. Y que, es que de eso va esta obra también, igual que Bésame Macho, que también la habéis mencionado. Es decir, son obras en las que los personajes tienen una masculinidad o una feminidad y sin abandonarla se preguntan qué sería tener aquello que no tienen. Se preguntan por la carencia, se preguntan por convertirse en otra cosa. Y si los caracteres de sexo que decíamos entonces, ahora se ha sustituido la palabra sexo por género, son privativos de cada persona, son elegibles, etc. Entonces, estos personajes, el rey Lear y su hija Cordelia, han construido un muro de palabras a las que hacéis referencia también, realmente para no decirse lo que verdaderamente quieren, porque en realidad la obra del rey Lear de Shakespeare terminaría enseguida si le hubiesen dicho, oye, sí, que yo te quiero mucho y ya está. Pero Shakespeare es muy fácil y eso lo dice. Shakespeare construye palabras y yo aquí pensé, es que nosotros construimos una imagen pública y una manera de relacionarnos con los demás en las que, en realidad, has citado a Lacan, nos hemos construido muchos medios de comunicación y herramientas de comunicación justamente para no comunicarnos, para no decir aquello que realmente nos duele. Y a veces, cuando nos ponemos en el lugar del otro y nos ponemos realmente en el cuerpo del otro, solamente entonces empezamos a intuir por empatía qué es lo que está ocurriéndole al otro. Entonces estos personajes se van transformando, pero eso era en los años 90. Y Ofelia, en cambio, es una obra muy reciente. Y en Ofelia pasa lo que ha dicho Marga. Es una obra, no voy a atreverme a decir de dramaturgia tradicional aristotélica, pero casi. Es decir, es una obra en la que no hay ningún problema para entender lo que ocurre, ni el más mínimo. Y como bien habéis señalado, es una obra en la que se sustenta en un problema de la enseñanza. Podemos hablar que también existe aquí cuestiones propias de la sociología contemporánea, como los abusos sexuales y los abusos de poder en el ámbito académico. Eso es algo que también aparece aquí, pero también aparecen los abusos en la familia, en las relaciones de pareja, etc. Eso es algo que tiene que ver con lo sociológico, es algo que atraviesa toda la obra, pero es también, como habéis dicho, una obra sobre la educación. Y es una obra sobre qué enseñamos, por qué enseñamos, a quién, para qué queremos conseguir del otro y sobre todo cómo nos vinculamos con el saber acumulado, cómo nos vinculamos con la cultura que nos atraviesa, con aquello que está sobre nuestros hombros para transmitírselo a los demás. Y hay una visión en esta obra que a mí me interesa y es que no siempre, en todas mis últimas obras, todas, hablan de arte, de educación, de enseñanza, de alguna manera. Yo creo que desde el 2018, cuando hice tanto Auto de los Inocentes como Mundo Dante, todas las que he hecho, incluso hablas de adaptaciones, Los chicos del coro, sí, va de eso, sí. ¿Cuál es el sentido del arte en la educación? Y en esta obra eso está. Y en esa obra también nos dice, no por el hecho de que seas culto y sepas mucho necesariamente eres buena persona. Es decir, que también hay aquí una pregunta acerca del orden moral y los valores culturales. Si a veces lo que hacemos es una ostentación un poco ridícula de erudición, con la que en vez de transmitir un saber al otro, para hacerle fructificar, para hacerle crecer y que tengamos una respuesta que nos haga crecer a nosotros también, a veces lo que hacemos es una ostentación de conocimientos para anular al otro. Y ese momento en el que la cultura, en lugar de convertirse en algo vivificador de los pueblos y de las relaciones, se convierte en un sesgo de clase, es algo que me preocupa mucho. Entonces, eso es algo que también está en esta obra. Pero como os digo, es una obra tradicional, que se entiende, donde tenemos estos dos personajes, y estos dos personajes, pues sí, como bien habéis dicho, hablan de las mismas cosas de las que yo hablo en clase. O sea, es así, aunque no, evidentemente yo no soy ninguno de los personajes. Y es una obra en la que me he atrevido a hacer cosas, sí,
Lo habéis dicho muy bien. Yo aquí hablo de lo que pienso, pero he intentado hacerlo de manera que sea muy comprensible. Una versión primera de esta obra se escenificó en el Festival de Almagro. Solamente un día, en un montaje que dirigió Leonora Lax y que interpretaron Juan Calot y Ronald Cruces. Entonces, esta obra está dedicada a Juanjo Granda, que fue no solamente profesor mío y director de la escuela, director de la Resada antes de Ignacio, sino que Juanjo Granda es el primer director de un espectáculo mío. Hace ya 21 años, en abril del 2002, el Centro Dramático Nacional, por consejo de Ana Diosdado, a la que adoro, he adorado siempre, por consejo de Ana Diosdado, y en ese eligió una obra mía, es la que habéis mencionado, que fue... De hecho, fue mi primera obra, que la escribió en el año 89, pero bueno, fue en el año 2002 cuando se estrenó. Y lo dirigió Juanjo Granda en el Teatro Pavón, que había estado cerrado hasta entonces. Y fue a raíz de eso, el Teatro María Guerrero estaba ocupado con hormigas, es decir, con termitas, perdón, por eso se cerró y entonces hubo que buscar algún espacio. Y el Teatro Pavón, que se acaba de abrir, pues lo metieron allí y entonces ya el Ministerio de Cultura se lo quedó y ya dejó allí la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico muchos años. Pero tuve esa suerte de ser el primer autor contemporáneo que estrenaba ahí y estrenar de manos de Juanjo Granda. Entonces, Juanjo, hace pues eso, 3 o 4 años, me planteó el hacer para el Festival de Almagro una cosa con unos personajes que fuesen Romeo y Otelo. Y entonces yo empecé a pensar cómo podrían ser Romeo y Otelo, y entonces así me surgió una obra breve, que como digo, se hizo allí, nada más. Y siempre me quedé con las ganas de esta obra, no sé, me parecía que merecía más, que tenía que ampliarla, que había un tema que no se podía quedar solamente en una obra breve, sino que, y así es como decidí ampliarlo. Y ampliando con muchas cosas que son mías, y entre ellas, y con eso termino, mi gusto por la adaptación y por la traducción. Y aquí me he permitido traducir un soneto de Shakespeare. Dios mío, yo sé que no soy el mejor traductor de Shakespeare, pero bueno, os lo voy a leer antes de leeros otra cosa y espero que no os moleste. Porque uno piensa, ¿qué hace después de una presentación? Bueno, pues en las presentaciones puedo pedirle a alguno de mis alumnos que son tan brillantes, pues canta una canción o hace una lectura, pero dije, pues no voy a llamar a nadie, voy a hacer un cierre solamente conmigo, 2 cierres. El primero es con este fragmento que es mío, pero no es mío porque es de Shakespeare visto por mí, pero espero que os guste porque es un texto fundamental para entender la obra. Cuando muera, no llores más allá del último tañido de campanas, el que dirá a ese mundo tan odioso que lo cambié por el de los gusanos. Y si lees estas líneas, no recuerdes la mano que ahora escribe, porque te amo tanto que prefiero ser olvidada a sentir que sufrirás si me piensas. Si un día encontrases estos versos, cuando ya forme parte de la tierra, no quieras pronunciar mi pobre nombre y que tu amor decaiga con mi vida. Que el mundo no descubra tus lamentos y se burle de ti por culpa mía. Es decir, a veces me atrevo a traducir a Shakespeare, ahí está. Pero como veis, bueno, muchas gracias. Este texto, traducir a Shakespeare, ayuda a muchas cosas. Hay quien el hecho de adaptar anula su creatividad, pero a mí traducir y adaptar y trabajar sobre los maestros me ayuda mucho, la verdad. Más que nada porque uno trabaja sobre la emulación, que es lo que decían los clásicos, es decir, los grandes están para que los emules. Pues muy bien. Pues gracias a la adaptación de ese texto, el año pasado regresé a la poesía, que llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo, aunque había empezado por ahí, pero llevaba mucho tiempo sin hacer poesía y he vuelto. Aunque haya hecho algunas obras de teatro que sean poemas dramáticos, el año pasado hice un espectáculo, de los varios que hice, uno se llama El amor falla, y a lo mejor alguno lo habéis visto porque se hizo aquí en el Auditorio Nacional con Diana Navarro y la Orquesta Carlos III, y allí escribí un texto en prosa que era interpretado por Gonzalo de Castro mientras Diana cantaba, y era un texto en el que planteaba, era un monólogo de Manuel de Falla, que en el 1908
después de no haber conseguido estrenar La vida breve aquí, después de un concurso en el Teatro Real, no lo ha logrado y decide marcharse a París. Y entonces en París va a estar hasta 1914, es decir, con la Primera Guerra Mundial él regresa. Y es allí donde primero tiene pequeños trabajos, va a conocer también a Gregorio Martínez Sierra y a María de la Olejárraga, va a plantear el conocer Granada, que no la conocía todavía, gracias a un libro que hacen estos dos, y también va a entrar en contacto con Ravel, con Debussy. Se le van a abrir las puertas de los estrenos, va a poder estrenar La vida breve y, curiosamente, con la Primera Guerra Mundial, La vida breve, que se iba a estrenar en Kiev, pues no puede estrenarse, y él lo cuenta en una de sus cartas, y decide abandonar París y abandonar Europa en la Primera Guerra Mundial para regresar a España. Entonces es una obra sobre esos años de Falla. Pero cuando estaba en Venecia, que también la habéis mencionado, y tuve una beca el año pasado ahí en Venecia, me planteé que, claro, yo no puedo hacer siempre El amor falla con una gran orquesta, porque, claro, se ha podido hacer en el Auditorio Nacional, se ha hecho creo recordar que en La Maestranza en Sevilla, no recuerdo ahora mismo en qué teatro de Sevilla, pero uno también grande. Pero también me gustaría alguna vez recuperar eso en un espacio más íntimo, tal vez hacerlo para piano, no para orquesta. Y entonces decidí escribir el mismo texto, pero en sonetos. Y os lo voy a leer. El primero de los poemas, curiosamente, no es soneto, pero es el introductorio, y me permitís. Y dice: voy a París para honrar al Creador. Le consagro el fruto de mi trabajo, la vida breve, que aún no me estrenan, las canciones que vienen del pasado y de una tradición que se transforma, el consejo de sabios admirados, de maestros que escucho con respeto, la curiosidad, las ganas, el ánimo, el ejemplo de quienes son mejores, la amistad entre colegas y hermanos. Estamos en 1908 y vivo en París con 31 años. Me llamo Manuel María de Falla. Si de algo sé, es por haberlo estudiado. Hay tanto que aprender y el tiempo es breve. Aprovechémoslo, hagamos algo. Y a partir de ahí ya viene la serie de sonetos, que están intercalados con las canciones populares, con algunas otras. Es decir, hay una parte musical que aquí no tengo, o sea, os tenéis que conformar conmigo. Dice Manuel de Falla, ya no en 1908, sino en 1909. Viajo por Europa con una orquesta de artistas que conocen el fracaso, y a veces ven amanecer al raso tras noches de preguntas sin respuesta. La vida se resiente y todo cuesta, y lo bueno, si llega, es con retraso. Y sientes que no puedes dar ni un paso sin que peligre tu intención honesta. ¿Qué le voy a hacer? No soy un bohemio, ni busco los placeres que no estimo, aun siendo tan frecuentes en mi gremio. Por mi cuerpo y mi alma no escatimo en rigor y austeridad, y mi premio ha de llegar, si no me desanimo. Un año después, Falla va planteando que ese mundo de orquestas bohemias por Europa no le terminan de ir, que eso va, como ya he insinuado, en contra de sus principios, en contra de sus valores religiosos, de sus valores éticos, y plantea: te busco lejos de la gente ociosa que no tiene sentido del trabajo, los que hacen de la vida un agasajo a una empresa sin fruto, aunque hermosa. Buscarte no es para mí poca cosa, es empeño constante y sin relajo. ¿Me ves tú, Señor? Estoy aquí abajo, implorando tu mirada gloriosa. A veces los otros son como un viento que barriese las semillas mejores hasta hacer un erial del pensamiento. Mas los hay a quienes debo favores, que me impiden malgastar un talento que es tuyo y corrigen mis errores. Plantea el conocimiento de los Martínez Sierra, de Gregorio y de María, y cómo eso le plantea la posibilidad de hacer, pues, Granada. Y dice: en París he conocido una amiga, María de la O. Martínez Sierra, de risa fácil y un tanto gamberra, que a veces me alegra y otras me intriga. Junto a su esposo Gregorio abriga la esperanza de llevarme a la tierra de Granada. Mi espíritu se aferra a esa idea que ojalá consiga. Amo París, que me ha abierto sus puertas como no lo hiciesen mis propias gentes, y mis sueños los vuelve verdades ciertas.
pero hay que intentar cosas diferentes, tratar de tener las mentes despiertas y amigos sensibles e inteligentes. Llega la guerra, llega la Primera Guerra Mundial, llega Odessa, Kiev, y se pregunta, como hoy, como en el último año, querido Dios, ¿dónde está la alegría? En este manicomio que es Europa, hay locos disparando a quemarropa contra una inmensidad que se vacía. La guerra no está allá en la lejanía, ni el caballo de la muerte galopa en medio de alguna remota tropa, sino en este lugar y esta anarquía. Es el año 14 y es verano, pero todo en el aire va a destiempo y nada sigue el ritmo cotidiano. El arte no es un simple pasatiempo, es lo que al hombre hace más humano. Danos arte, Señor, danos más tiempo. Y finalmente, el espectáculo se llama El amor falla. El amor brujo. Vamos a tener el amor brujo en la segunda parte. Diana Navarro está maravillosa cuando lo hace. Bueno, está maravillosa siempre, pero haciendo el amor brujo le he hecho una versión solamente para narrador y cantante. Ya sabéis que me he basado en la original, no después en la que se hizo. Entonces en la original he sustituido un poco los diálogos por una voz de narrador y aparece Falla iniciando el amor brujo así. Porque no hablo de amor, creen que lo ignoro. ¿Que acaso soy inmune a su influencia o que soy un prodigio de inocencia que se asusta si se quiebra el decoro? Soy un hombre normal, me río y lloro. Y hay días en que pierdo la paciencia y actúo con exceso de insolencia. No soy un alma pura como el oro. Yo, pecador, confieso que te amo. Tuya es mi voluntad y mi persona. Ante ti, mis miserias desparramo. El mío es un amor que reflexiona y decidido atiende tu reclamo. Soy el amor que nunca te abandona. Muchas gracias. Si me lo permitís, yo quería entregarte un pequeño obsequio para recordar ese ya lejano en el tiempo premio Sial Pigmalión de poesía que tuvimos el placer de entregarte por aprendizaje de la mezquindad. Ya estaba la palabra aprendizaje, Dios mío. Hace 20 y tantos años y ya hablaba de aprender y enseñar. Imagínate, ¿no? Dios mío, me acabo de dar cuenta. Pues se publicó en nuestra colección Contrapunto, con una bella cubierta, con una imagen que tú mismo sugeriste. Bueno, sí, el Narciso de Caravaggio, que por cierto, déjame un inciso. Esta cubierta maravillosa a la que han hecho referencia es una cubierta importantísima que yo creo de los presentes, el que mejor la conoce puede de ser Ignacio Amestoy. Esto reproduce un cuadro de Casto Plasencia y ese cuadro de Casto Plasencia tuvo mucho éxito en el siglo XIX y se hicieron varias copias. Y yo he conocido 2 copias, 3. Una perdí la subasta porque subió mucho, otra tenía otro precio imposible y la otra está en el despacho de dirección de la Resad. Entonces, cuando el tiempo que yo ya no estaba, Ignacio me hizo jefe de estudios, cuando él ya no estaba me hicieron vicedirector, entonces ocupé ese espacio que Ignacio había tenido y por tanto yo he estado durante 2 años planteando educación y reformas, etcétera, y enseñanza con una copia de este cuadro. Entonces para mí era importantísimo tenerlo. Discúlpame. Gracias. Creo que efectivamente la imagen, ¿no?, de una cubierta es fundamental. Y desde el principio lo tuviste claro y nos obligaste a buscar una copia de calidad porque la que teníamos no tenía demasiada resolución. Creo que efectivamente es una imagen muy sugerente que invita a abrir el libro y zambullirse en la lectura. Y yo lo que quería es incitarte a que volvieses a la poesía, pero ya acabas de demostrar que tú nunca has salido de la poesía, ¿no? Sin embargo, como recuerdo de ese aprendizaje de la mezquindad, de ese premio, de esos inicios, ya que, como he dicho antes, estamos cumpliendo nuestro 25º aniversario, posiblemente una de las obras más importantes que hemos publicado es también en la propia colección Contrapunto, donde tú publicaste, y es este libro que te quiero obsequiar. Por favor. Las Moyacat,
para millennials. Casidas árabes preislámicas. Los rudimentos, los inicios de la poesía árabe y por extensión de nuestra propia literatura y nuestra poesía. Pero es que esto es maravilloso porque yo de estas cosas hablo en clase, pobrecitos míos. O sea, no sabes lo bien que me viene. Bueno, pues espero que te guste esta edición, una edición bilingüe, árabe-español, que se está llevando, la hemos llevado y la llevaremos a las principales ferias del libro de todo el mundo, al igual que llevaremos tu libro. Muchísimas gracias, Gracias. Basilio. Y muchísimas gracias por haber venido.